nos habíamos quedado en que nosotros hacíamos la masa del cilindro en el aire, hacíamos la masa del cilindro en el agua. Para cada una de estas mediciones vamos a calcular el peso. Entonces vamos a tener el peso del cilindro en el aire 1, el peso del cilindro en el aire 2, el peso del cilindro en el aire 3, todo esto para el cilindro A, todo esto es para el cilindro A. Esto calculamos los pesos, ¿verdad? Recordemos que es kilogramos por metros por segundo al cuadrado, y esto justamente nos da unidades de Newton. Entonces, esto nos va a dar unidades de Newton. Entonces, hacemos el promedio de estos tres pesos y pues tenemos el peso del cilindro en el aire para el cilindro A. Tenemos la suma de los tres pesos, de estos tres pesos, y los dividimos entre 3. Hacemos el mismo procedimiento para la masa en el agua. Calculamos este peso correspondiente a esta masa, el peso correspondiente a esta masa, el peso correspondiente a esta otra masa. Entonces esto va a ser el peso A1, WA1, este va a ser WA2 y este va a ser WA3, obviamente, convertido a kilogramos y multiplicado por 9.8. Entonces, de ahí sumamos esos tres pesitos de acá, los sumamos los tres y los dividimos entre 3. Con eso vamos a obtener el peso del cilindro en el aire, bueno, el peso del cilindro en el agua, sumergido en agua para el cilindro A. Y habíamos dicho que eso iba a ser la fuerza de flotación, la resta de los dos, ¿sí? La fuerza de flotación va a ser el peso del cilindro en el aire para el cilindro A, y sería el peso sumergido en agua para el cilindro A. Esto mismo lo van a hacer para el cilindro B y para el cilindro B, para los otros dos que faltan. ¿Qué vamos a hacer en la parte 2? Vamos a hacer algo similar. Ya más o menos habíamos visto qué era lo que íbamos a hacer. Aquí tenemos un cursor con flechitas. Esto me va a llevar de un punto a otro. Entonces, aquí le vamos a dar reiniciar. Lo primero que hacemos es calibrar. Y pues, ¿qué es lo que hacemos aquí? Llenamos el recipiente a punto de rebalse. Esperamos aquí, regresamos aquí, vaciamos y vamos a medir la masa del cilindro sin agua. Entonces, me dice que son 52.10 gramos. Entonces tenemos aquí 52.10 gramos. Entonces lo bajamos y lo que vamos a hacer es sumergir el cilindro. Este es el cilindro A, entonces lo vamos a sumergir. Y aquí vemos que desplaza agua y esta masa es la que nosotros vamos a medir. Vamos a calibrar la balanza y vamos a medir la masa de del fluido que desplazó este cilindro. Entonces, aquí vamos a encontrar que son 86.70 gramos. 86.70 gramos. Listo, entonces retiramos aquí. Vamos a volver a llenar este recipiente. Vamos a volver a llenar este recipiente a punto de rebalse. Vamos a vaciarlo aquí. Y lo que vamos a hacer, calibramos la balanza. Siempre que vamos a empezar una medición, calibramos. Y colocamos aquí el cilindro sin agua. Y me dice que son 52.20 gramos. Entonces tenemos otro dato, 52.20 gramos. Lo bajamos de la balanza y sumergimos el cilindro en el recipiente que estaba a punto de rebalse y va a desplazar agua. Calibramos nuestra balanza y vamos a colocar el beaker acá. Vamos a medir
Y pues aquí me dice que son 86.60 gramos. Entonces, colocamos aquí 86.60 gramos, 86.60 gramos. Y pues obtenemos otro dato y este sería la masa del beaker más agua, ¿verdad? Entonces lo bajamos y vamos a vaciar aquí. Vamos a volver a llenar a punto de rebarse. Volvemos a vaciar. Vamos a medir la masa de este objeto, pero primero siempre calibramos. Lo colocamos y medimos. Acá me dice que son 52.30 gramos. Entonces tenemos acá 52.30 gramos. Entonces tenemos tres datos, 52.10, 52.20 y 52.30. Lo vamos a bajar aquí, vamos a sumergir el objeto en el recipiente. Y esta masa la vamos a medir. Calibramos la balanza siempre antes de hacer una nueva medición. Y lo colocamos acá. Y pues me dice que son 86.70 gramos. 86.70 gramos. Entonces tenemos tres datos. Bueno, tenemos tres datos para cada masa del beaker. Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es calcular la masa desplazada. Recuerden lo que habíamos visto en la teoría, era la masa del beaker más agua, menos la masa del beaker, ¿sí? La masa del beaker lleno menos la masa del beaker. Entonces aquí sería 86.70 menos 52.10. Sería justamente 34.60 gramos. Para el segundo sería 34.40. Si hacemos la resta, que sería 86.70 menos 52.10, 34.60. 86.60 menos 52.20 sería 34.40 y 86.70 menos 52.30 pues sería igual 34.40 gramos. Entonces ya tenemos estas tres masas. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a calcular? Vamos a calcular el peso del agua que desplazó el objeto. Entonces, aquí vamos a tener el peso. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esto a kilogramos. Entonces, vamos a tener 0.03460. Recordemos que los gramos los dividimos entre 1000 para pasarlos a kilogramos. Entonces, tendríamos 0.03460. Esto sería en kilogramos por 9.8 para obtener este peso. Este sería el peso desplazado 1. Este para el cilindro A, 0.03460 por 9.8. El peso desplazado 2 pues sería 0.03440 por kilogramos por 9.8. Y el peso desplazado 3 sería 0.03440 kilogramos por 9.8. Y este es metros por segundo cuadrado, ¿sí, verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el promedio del peso desplazado. Entonces, vamos a agregar aquí otro comentario. Entonces, el peso desplazado promedio para el cilindro A sería igual a WD1 más WD2 más WD3. Y esto lo multiplicamos por 9.8. Bueno, esto lo dividimos entre 3, perdón. Aquí ya calculamos los pesos, entonces los dividimos entre 3. Este es el promedio. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer. Para cada una de estas masas, ustedes van a calcular el peso, convierten la masa a kilogramos
y lo multiplican por 9.8, que es la aceleración. Entonces aquí pues tendrían 3 pesos. Y luego esos 3 pesos los van a sumar y los van a dividir entre 3 para sacar el peso del agua desplazada promedio para el cilindro A. Van a hacer este mismo procedimiento para el cilindro B y para el cilindro C. Entonces, esto ya tenemos dos partes del experimento, entonces vamos a seguir con la tercera y esta tercera es un poco menos tediosa de hacer. Entonces vamos a ir con la parte 3 y la parte de 3 me dice que aquí ya vamos a medir densidad. Entonces colocamos el objeto. Antes de hacer cualquier medición siempre calibramos. Entonces, en este punto vamos a medir densidad. Para medir densidad es masa entre volumen. Entonces vamos a colocar el cilindro sobre la balanza. Ya la calibramos previamente, ya está calibrada, pero la podemos volver a calibrar. Y vamos a medir masa. Medimos masa. Este es el paralelepípedo A, recordemos, el que está más a la izquierda es el A. Se me pasó la medición, no la vi. Me dice que son 672 gramos. Entonces colocamos aquí 672 gramos. Vamos a medir la masa del B. Calibramos aquí nuevamente y medimos la masa del B. Y me dice que son 212 gramos. Entonces colocamos 212 gramos. Y vamos a medir la tercera masa. Calibramos siempre antes de hacer una medición. Y colocamos el último paralelepípedo aquí. Y pues medimos la masa. Me dice que son 900.80 gramos. Entonces 900.8 gramos. Entonces ya tenemos 3 masas. Y lo que vamos a hacer es medir longitud, ancho y altura para cada paralelepípedo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar un pie de raíz. El pie de raíz me va a medir los lados. Entonces, agarramos uno de los paralelepípedos, en este caso es el paralelepípedo A, y lo colocamos aquí. Vamos a tener 3 mediciones y pues, ¿quién es longitud, quién es ancho, quién es altura? Pues es independiente porque pues nosotros, pues, dependiendo de la forma en la que pongamos el paralelepípedo, pues va a tener diferentes alturas, ancho, largo. Entonces, la primera que nos sale, esa vamos a poner de primero aquí. Entonces, colocamos, me sale 3.729. Entonces, colocamos aquí 3.729 centímetros. La medición que me da aquí es en milímetros, 37.29. Aquí la pasamos ya a centímetros. ¿Cómo pasamos a centímetros? Pues con la conversión. 1 centímetro, 10 milímetros. Entonces 37 milímetros serían 3.7 centímetros. ¿Sí? Para la segunda medición, pues tendríamos 7.130 centímetros nuevamente. Y para la altura, pues tendríamos 29.05. 29.05, bueno, 2.905 centímetros. Recordemos que estamos midiendo centímetros, ¿verdad? Vamos a medir el paralelepípedo 2, pues aquí me dice que es 6.335 centímetros. Vamos a medir ancho, 29.41 serían 2.941 centímetros, ¿verdad? 2.941 centímetros. Y pues la tercera sería 4.210. 4.210.
210 centímetros. Entonces ya tenemos los otros tres datos. Entonces vamos a medir el cilindro C. Bueno, este es el paralelepípedo C, perdón. Entonces tenemos el primer dato. Me dice que es 1.452 centímetros. Este sería 535 centímetros y la altura sería 8.112 centímetros. Entonces ya tenemos estos tres datos y pues ya con esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a calcular la densidad. Entonces vamos a calcular el volumen. Volumen, esto es igual a longitud por ancho por altura. Entonces vamos a multiplicar 3.729 por 7.130 por 2.905 para obtener el volumen del paralelepípedo A. Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular densidad como masa entre volumen. Aquí no es necesario que conviertan la masa, porque pues la masa está en gramos y la densidad normalmente nosotros la medimos en gramos por centímetro cúbico. Entonces aquí el volumen va a estar en unidades de centímetro cúbico, la masa va a estar en gramos, entonces gramos entre centímetros cúbicos me da la unidad de densidad, ¿sí? Entonces aquí no es necesario convertir la masa. Y listo, pues ya con esta parte, ustedes ya tendrían cómo calcular la densidad con esta parte de acá. Entonces, para el tratamiento de datos experimentales, pues aquí les dice que con los datos del primer cuadro calculen la fuerza de flotación. Ya les mostré cómo, esta es la fuerza de flotación, la fuerza boyante es la fuerza de flotación, entonces ya tienen cómo calcularla. Para los datos del cuadro 2 es calcular el peso del fluido desplazado y ya y aquí en esta parte 2 con estos datos ustedes van a calcular la densidad del objeto usando la ecuación 4. ¿Y cuál es la ecuación 4? Es justamente esta de acá y es esta la que nosotros deducimos en la teoría, ¿verdad? Y el tercero, pues, sería calcular la densidad, pero con estos datos, con los del cuadro 3. Y pues eso sería todo por la parte del tratamiento de datos experimentales. Y ya para análisis de resultados, pues tendrían que investigar, bueno, comparar los resultados del procedimiento 1 y el procedimiento 2, investigar cuáles son los valores de densidad para el cobre, aluminio, latón y zinc, y ustedes van a decir de qué materiales están hechos los cilindros y de qué materiales están hechos los paralelepípedos. Luego aquí les dice que calculen la diferencia porcentual entre los valores teóricos y el experimental de las densidades de los cilindros y paralelepípedos. Entonces van a tener tres densidades, sería una para cada cilindro, y van a tener tres densidades, una para cada paralelepípedo. Entonces van a tener 6 densidades y ustedes van a obtener 6 diferencias porcentuales, ¿sí? Ya para la parte de conclusiones es de que ustedes respondan estas preguntas con base a lo que ustedes obtuvieron como resultado y en base a lo que observaron de sus mediciones. ¿Alguien tiene alguna consulta? No, Lick. Ay, gracias. Entonces, ahora sí vamos a pasar a asistencia.
antes de todo, vamos a, porfa, le toman captura a estos datos para que no vuelvan a hacer estas mediciones, las del cilindro A. ¿Me confirman cuando ya tengan la captura? Ya. Listo. Con el cuadro 2. Ya. Y el cuadro 3. Ya. Listo, gracias. Instructora, ¿cree que puede regresar al cuadro 1, por favor? Listo. Estamos nuevamente. Listo, gracias. Por nada, entonces estos datos ustedes ya los van a tener como referencia. Solamente les tocaría medir para el cilindro B y para el cilindro C. Entonces sería, pues, son un poco tediosos de hacer. Y